La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Cuando un personaje público hace una denuncia en un medio de comunicación y las redes sociales se hacen eco de ese contenido, su repercusión se multiplica. Es lo que pasó, puede que lo recuerden, cuando a principios de este año el cantante C. Tangana reveló que había sido víctima de abusos laborales en el estreno de la 5ª temporada del programa de Jordi Évole. La emisión tuvo 1 millón de espectadores y la denuncia se hizo muy viral en redes sociales. A mí lo que no me gustaba es que me viniese Vanessa, que era la encargada, y me dijese: pues hoy haces el cierre tú y te vas a quedar sacando papelitos hasta las 12 de la noche ahí pelándote de frío. ¿Era la encargada de qué? Pues de un curro, de cuando curraba en el Pans & Company, que me mangaron horas. ¿El Pans & Company te debe horas? Hombre, claro. ¿Esto se ha dicho públicamente alguna vez? Porque vamos a abrir aquí un melón que... Abramos el melón. Pues, El Pans & Company me debe por lo menos 600 euros de horas. Llegué a juicio. Con lo bien que te irían ahora para la película. Con 600 euritos no veas. Es que en aquel entonces mi nómina mensual era de 350 pavos. Todo lo que podían ratearte si no se Un fichaba testimonio bien, que dio muchísimo juego en las redes sociales, como decía, y sobre todo sobre el que la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se pronunció a través de su perfil de Twitter, recordando que cuando decía "te pase lo de Pucho", recuerda que tienes a tu disposición el buzón de denuncias ante la Inspección de Trabajo. Así que nos vamos a preguntar: ¿en qué consiste este buzón? ¿Existe? ¿Funciona? ¿Tiene alguna utilidad? Suponemos que sí, pero vamos a comprobarlo. Estefanía Salvatierra, compañera de la sección de Economía de la cadena SER, ¿qué tal? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Por dónde empezamos para utilizar este buzón, si queremos utilizarlo? Si te parece, vamos a empezar, Laura, explicando qué es el buzón, ¿vale? Vale. El buzón de la Inspección de Trabajo es un instrumento al alcance de todos que sirve para denunciar cualquier situación de abuso laboral. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se utiliza? ¿Dónde está? Bueno, pues basta con escribir en el buscador de internet "buzón de la Inspección de Trabajo" y te aparece un formulario. Es anónimo. Ni siquiera la inspección que recibe la queja puede saber quién lo ha escrito. Y este detalle es muy importante. Ahora lo explicaremos, pero antes vamos a escuchar testimonios de trabajadores que han hecho uso de esta herramienta. Algunas de las denuncias describen situaciones tan precarias y tan vergonzosas como esta que relata Carmen, que no ha querido dar su nombre real. Trabajaba en un catering en la provincia de Sevilla. De 6 meses me dieron de alta 4 días sueltos solamente. Se echaban turnos que entrabas a las 10 de la mañana y salías a las 2 de la mañana. No teníamos un horario ni un calendario. Funcionaba por grupo de WhatsApp, que te avisaban como 3-4 días antes. Y si a lo mejor fallabas un día, pues como que te castigaban y te dejaban como una semana, depende de cómo se lo tomaran, pues te dejaban más o menos tiempo sin trabajar. Te castigaban y te dejaban más o menos tiempo sin trabajar. En este buzón puedes denunciar tu situación laboral, pero también la de tus compañeros o la de cualquier empresa en la que se estén vulnerando los derechos de los empleados. A Jimena le contrataron, por ejemplo, en una academia de idiomas como directora, y fue ella la que denunció la situación laboral que sufrían sus compañeros. Las 2 recepcionistas no tenían contrato de la mañana, la recepcionista de la tarde tenía contrato a 30 horas, pero ella trabajaba 60, y luego de los profesores todos eran o falsos autónomos o directamente igual tenían un contrato por un número de horas mucho menor al que hacían realmente. Tanto Carmen como Jimena nos han contado que sus denuncias no quedaron en absolutamente nada. Y es que, como hemos dicho, el formulario es anónimo. Ni siquiera el inspector puede saber quién lo ha escrito. Por lo tanto, nadie se va a poner en contacto contigo para que puedas hacer un seguimiento de tu queja. Y aquí está la diferencia entre utilizar el buzón de la inspección o poner una denuncia formal. También se hace a través del Ministerio. Son 2 instrumentos al servicio del ciudadano, con una diferencia que nos explica el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. El buzón de la inspección permite un auténtico anonimato, y la diferencia con la denuncia formal es que la persona que presenta la denuncia formal va a estar continuamente informado de cómo va su procedimiento, va a tener acceso a la documentación y va a saber cuál va a ser la
la conclusión de esas actuaciones. Desde el Ministerio insisten en que los dos métodos son eficaces, pero es preferible presentar una denuncia formal porque te permite conocer todo el seguimiento de la actuación. Un inspector se pone en contacto contigo, todo desde la confidencialidad, y el denunciante será informado del resultado final. Es una herramienta que se puso en marcha en 2013. Desde la pasada legislatura, la campaña del Ministerio para promocionar este instrumento ha sido muy intensa. Yolanda Díaz la recuerda siempre que tiene ocasión. Y esto se está notando en el número de denuncias. De las 74.000 en el año 2020 a las 97.000 en el año 2023. Es decir, hay un aumento del 30%. Las personas con las que hemos contactado nos contaban que presentar la queja solo les dio seguridad. Se sintieron más protegidas de cara a posibles represalias por parte de sus empleadores. Pero esta fórmula, la del buzón, en la que no hay que dejar ningún nombre, tenemos que dejar claro que también funciona. Vino una inspección de trabajo, afortunadamente, al día siguiente de ponerlo. Y claro, no teníamos ni control de hora de entrada, ni control de hora de salida, le cayó una multa por eso. De hecho, se traspasa a día de hoy el negocio. Se traspasa el negocio. Le vamos a llamar Teresa porque ella tampoco nos ha querido dar su nombre. Trabajaba en un bar en Huelva, en la Seguridad Social, cotizaba media jornada, pero echaba unas 40 o 45 horas semanales, llegando a las 80 en fechas tan señaladas como, por ejemplo, la Navidad. Y esto fue el punto de inflexión. Después de esas 80 horas semanales, el sueldo fue el mismo, ni siquiera hubo aguinaldo, así que Teresa denunció, la inspección se personó, como hemos escuchado al día siguiente, y esto es lo que sintió Teresa. Yo alivio, yo desde luego mucho alivio. Por otro lado, no sabía cómo iba a funcionar. Es que yo estoy harta de trabajar para que tú te enriquezcas a costa de mi dolor de mi espalda, ¿sabes? Estamos hablando de que trabajamos 40 horas, 50 horas semanales y nosotros nos pagaban 750 euros. Estefanía, decíamos que esta denuncia es anónima y que de esa manera tampoco hay un seguimiento expresamente con la persona que lo ha denunciado, pero ya me estás confirmando que, bueno, sí que tiene alguna consecuencia y por lo menos una inspección o algo así sí que puede llevar, ¿no? Siempre nos da la sensación de que cuando vamos a utilizar estos instrumentos, que nosotros ponemos una denuncia y que nunca pasa nada, y es verdad, oye, que los inspectores de trabajo también nos dicen que ellos están saturados, que no llegan a cubrir y a realizar todas las actuaciones que tienen pendientes, pero sí que funciona. Y hay veces que se presenta allí la inspección y, fíjate, hasta el día siguiente que se presentó. ¿Qué dijo la inspección en este caso concreto? Decía 750 euros por 40 o 50 horas de trabajo semanales. Bueno, pues les pusieron una multa de 12.000 euros, que por cierto, el nivel de jeta de este jefe era tal que les dijo a sus empleados que se lo iba a descontar de su nómina, que se completaba con sobres en B. Madre mía. Yo me imagino que los inspectores de trabajo deben de estar ya curados de espanto, ¿no? Pero ¿cómo actúan? ¿Cuál es su protocolo cuando se presentan en una empresa de este estilo? ¿Llegan y qué dicen? ¿Qué hacen? Pues mira, nos han contado que lo primero que hacen, siempre que esto no vaya a entorpecer su labor, lo normal es que se identifiquen ante las personas que están allí trabajando y empiezan a tomar los datos de los empleados, contratos, registros de jornada, DNIs. José Antonio lleva 25 años ejerciendo como inspector, ahora lo hace en Sevilla, y nos cuenta que cuando las cosas se están haciendo bien, oye, todo fluye, pero hay cuando nos han pillado. La reacción es nerviosismo, porque saben que le han pillado, saben que han sido descubiertos y que van a ser sancionados. ¿Y a cuánto pueden ascender estas multas? Antes han dicho que la inspección puso una multa de 12.000 euros a un restaurante por obligar a sus empleados a trabajar, como decíamos, 40 o 50 horas semanales, pero en general, ¿a cuánto pueden ascender? Varían en función del tipo de fraude. Por ejemplo, en materia laboral oscilan entre los 750 y los 7.500 euros. Y aquí, un ejemplo muy claro, por ejemplo, en materia laboral estamos hablando del registro de jornada, el fichar cuando entramos y cuando salimos. Esto se está manipulando. Hay algunos empleadores que lo hacen con muchísima frecuencia, pero cuidado, porque este es uno de los puntos que se va a reforzar cuando entre en vigor la reducción de la jornada laboral, un control férreo de la jornada y 100% digital. Esto va a permitir que los inspectores puedan acceder en remoto a los registros de cualquier empresa para comprobar si tanto los empleados como los empleadores
cumplen o no con el registro. Esto lo decía también el cantante C. Tangana en aquella entrevista con Jordi Évole, que decía que le manipulaban los fichajes. Estefanía, imagino que ahora en pleno verano, con la cantidad de trabajos temporales y de empleo relacionados con la hostelería, que por desgracia sabemos que es un sector que muchas veces incurre en malas condiciones laborales, será importante, ¿no?, que los trabajadores tengan en cuenta que este buzón existe y cuál es la manera de actuar si se encuentran con situaciones de este estilo. Es importante conocer las herramientas que tenemos a nuestro alcance y saber que funcionan, ¿no?, como el testimonio y el caso que hemos escuchado ahora. Entonces es importante conocer, saber utilizar y, como decía, sí, en temporadas como esta en la que estamos, en la estival, por lo que sea, Laura, el buzón de la inspección suele recibir más denuncias que el resto del año. Pues Estefanía Salvatierra, compañera de la sección de Economía de la cadena SER, muchísimas gracias por haberte acercado a Código de Barras. A vosotros.